¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos. Y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos. Y miren, entramos en una nueva semana de ofertas, entramos en una nueva semana de novedades, lo cual, chicos, esta semana es realmente una locura del montón de cosas que trae. Primero que todo, ya nos sorprenden con lo que es la salida del próximo mutante mensual, que más adelante veremos las estadísticas, mi opinión y el precio, y obviamente la fecha de salida, que pues como he dicho, llegará esta misma semana este nuevo mutante mensual. Tenemos lo que es varias ofertas de oro, porque no solo unas pocas, sino que más que esas. Luego tenemos confirmado lo que es el nuevo Experiment, el regreso de la caja misteriosa Pies de Barro, que más adelante verán el precio y el contenido de esta caja misteriosa. También el regreso del Hijo de la Tormenta, paquete de orbes de respuesta especial level 4 y básico level 5. Y bueno, muchos paquetes de mutante que se sorprenderán. Y algo súper importante, esta semana tenemos 3 mutantes diarios para líneas de horno, lo cual es una locura. Así que de resto, con esta semana que está súper cargada, comencemos desde ya. Y damos inicio, amigos, este sábado 7 de octubre con el Apophis, que vendrá en su versión básica por 850 de oro. Mutante Necro con Galáctico, que tiene la habilidad de herida, uno de los peores mutantes del videojuego, así que no sirve para luchar. Pero si quieren ver su bingo, una línea te ofrece 500 de oro y su otra línea un orbe de crítico básico nivel 3. Obviamente eso es en su investigación, porque él también está en el bingo de pelea, donde también tiene una línea horizontal de 500 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Fácilmente pues pueden esperar a que venga a créditos. Domingo 8 se viene lo que es el Malvatron en su versión básica por 7.5 millones de créditos. Mutante Cyber con Zoomorpho, que tiene la habilidad de escudo, un mutante que no sirve para luchar, sí, un mutante muy olvidado estadísticamente. Pero ya que viene a créditos, vamos a ver su bingo. Una línea te ofrece 1600 de oro y su otra línea 2 estrellas de oro. Así que venga a créditos está más que bien. Lunes 9 tenemos al Maujack de bronce por 1020 de oro. Mutante galáctico con Zoomorpho, que tiene la habilidad de fortalecimiento. También, chicos, mutante bastante olvidado estadísticamente, no les va a servir para luchar. Pero bueno, si quieren ver su bingo, una línea te ofrece 1500 de oro y su otra línea 3 fichas de reactor. Simplemente esperen a que venga créditos o si quieren hacer la pequeña inversión. Martes 10 de octubre, chicos, se viene lo que es el Amo de las Llaves en su versión básica por 1000 de oro. Mutante sable con mítico, que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que para luchar no les va a servir, chicos, ni les va a revolucionar la cuenta. Pero súper importante, en su investigación él tiene una línea para ganarse lo que es un horno de oro. Así que si te hace falta solamente él, vale la pena. Aunque en esa línea está el Calaca, así que yo le recomendaría comprárselo si le falta solamente él y el Calaca, porque bueno, si se van a comprar el Calaca, claro, Calaca vendrá a los primeros días de noviembre, pues, pero les recuerdo, Calaca viene a dinero real. Pero si de resto no tienen pensado comprarlo ni nada por el estilo, pues obviamente el Amo de las Llaves pueden esperar a que venga a créditos o se lo ganen por ahí. Continuamos con la semana, chicos. Para este miércoles 11 vendrá lo que es el Necroparásito en su versión básica por 9 millones de créditos. Mutante doble necro con la habilidad de absorción de vida. Un mutante que estadísticamente no está mal. De hecho, es bueno para los que van iniciando en el videojuego. Hasta el Evo 35 puede servir sin problemas. El mutante está bien estadísticamente, pero no te va a cambiar la cuenta. Para aquellos que no tengan algún mutante necro intermedio. Si quieren ver su bingo, una línea te ofrece lo que son 500 de oro y su otra línea 4 estrellas de plata. Así que les recuerdo que viene a créditos, así que pueden añadirlo a su colección. Jueves 12 tendremos lo que es el Racing Nombre en su versión de bronce por
1140 de oro. Mutante sable con galáctico que tiene la habilidad de fortalecimiento. Un mutante que, chicos, disculpen que sea repetitivo, pero este mutante para luchar no sirve, por si acaso. Pero mega importante, en su investigación tiene una línea para obtener un horno de oro ahí en esa línea vertical. Así que si te hace falta solamente él, ok, puedes hacer la inversión. Bueno, y también su otra línea, que no se les olvide, 20 fichas, no, 30 fichas jackpot. Así que, como les digo, si solamente te falta él para la línea del horno, genial. Y el viernes 13, para finalizar con los mutantes diarios, llegará lo que es el Magi-San en su versión de bronce por 1000 de oro. Mutante mítico con galáctico que tiene la habilidad de debilitamiento. Un mutante que tampoco, chicos, no sirve en lo más mínimo para luchar. Pero también importantísimo en el bingo porque él tiene una línea de horno de oro, que de hecho es la misma línea vertical en la que se encuentra el rey sin nombre. Así que pues son dos que forman parte de la misma línea, pero si aún así te faltan más mutantes o te falta otro mutante importante, pues no hay problema en esperar a que lleguen a mejores precios, tipo a créditos, más que todo el Magi-San que viene bastante y tiene un reactor. El rey sin nombre sí es cierto que lleva ratito perdido. Ahora, chicos, pasamos a los paquetes y ofertas. Tendremos este paquete adaptivo de respuesta por 900 de oro. Este paquete obviamente te contiene un level 4 de respuesta especial y un orbe básico de respuesta level 5. Un paquete que pues puede valer la pena, más que todo para aquellos que quieran armar sus herederos de respuesta o su dama del crepúsculo o Brick Bean o Gar Zombie soberano. Pues el paquete adaptivo no está nada mal. Obviamente es una oferta que tienen que aprovechar sí o sí si van a armar algún mutante sí o sí. Tenemos como mutante semanal el regreso del Hijo de la Tormenta en su versión básica por $5. Mutante sable con mítico que tiene la habilidad de respuesta. Un mutante que estadísticamente no está mal. Si van iniciando el juego les va a venir muy bien. Es un mutante que también se usa en Evo intermediario. Obviamente con este meta de mutantes cybers ha desaparecido casi en su totalidad, pero es un mutante increíble. Así que si van iniciando en el videojuego y no tienen ningún mutante sable, el Hijo de la Tormenta es muy pero que muy buena opción y lo veo baratito, así que lo recomiendo, aunque con la salida del no mutante que más adelante verán, pues hay que saber por si acaso. Luego tenemos este paquete Cyber Policía que tendrá un precio de 3.330 de oro. Este paquete te contiene al legendario Roadmaster, a la heroica Spectra y al legendario Kitty Ranger. Paquete que no vale la pena porque ninguno de los tres sirve para luchar. Ya por bingo igual no vale tanto la inversión. Oferta de créditos, 5 millones de créditos por 800 de oro. Este paquete no vale la pena, así que tranquilitos para esos nuevos jugadores. Más paquetes porque aún faltan este de dioses, paquete dioses que tendrá un precio de 2.500 de oro. Este paquete te contiene a la Mekali versión oro, al Thor versión oro, Anubis versión oro y el Bug Maurice versión oro. Obviamente paquete que no sirve, chicos, porque el Bug Maurice tú lo puedes hacer, el Anubis tú lo puedes hacer, Thor también lo puedes hacer y la Mekali sí no, pero no es para que valga la pena 2.500 de oro por ella, así que obviamente ignoren el paquete. Luego tenemos esta caja misteriosa llamada Colosos con pies de barro, que tendrá un precio de 800 de oro. Dirán, Manu, ¿qué contiene este paquete? Pues aquí rapidito les estoy mostrando el contenido. Ojo, mejor dicho, el posible contenido, porque te puede tocar solamente uno al azar. Ahí como ven, o te puede tocar el proyecto 3v3, el Asylum, la Madre de Dragones, Mari, Guardiamenki, la Gamalia, Lancelot, Mandor y Nezarin. Una caja que hace un año y medio valía totalmente la pena, pero ahora mismo no lo vale mucho. Bueno, un año y medio no, estoy exagerando, hace un año valía totalmente, pero ahora el proyecto 3v3 está fuera de meta por el Asimov, por el Elidron, y se puede reemplazar con Triad que vino gratis en el aniversario. Madre de Dragones pues no, ya no funciona porque está Anomaly y pues lo que acabo de mencionar. Asylum no, y ya de ahí no sirve ninguno en realidad. Así que actualmente esta caja no vale la pena, a no ser que justo eres menor al Evo 30,
vas retomando el videojuego. Ok, si tienes la suerte de que te toque Proyecto 3v3, Madre de Dragones o el Lancelot, estaría fantástico. Pero les recuerdo que después de todo, este tipo de cajas depende de la suerte totalmente. Pero en cuestión de ratio, esta no está tan mal. Simplemente les menciono eso. Caja misteriosa de orbes por 200 euros. Sinceramente, esta caja misteriosa de orbes no vale la pena. Luego tenemos la oferta de estrellas de oro, que tampoco vale la pena porque las estrellas de oro tú las puedes fabricar en el agujero negro y ahorrarte el orito. Ahora chicos, aquí estarán viendo lo que es la llegada del nuevo mutante mensual llamado Scaramouche o Scaramouche. Obviamente se leería Scaramouche, pero la pronunciación sería Scaramouche, algo así. Después les diré la verdadera traducción del nombre en su video análisis, porque obviamente chicos en el canal tendrán video análisis, pero aquí lo están viendo que llegará en su versión básica por 10 dólares y en su versión de oro por 3000 de oro, como todo mutante mensual. Obviamente aquí les estaré mostrando las estadísticas de este mutante Scaramouche. Como he dicho, mutante legendario doble sable que tendrá la habilidad de fortalecimiento, un mutante que no está nada mal. Obviamente 2230 de vida, 10 puntos de velocidad, ese daño individual de más de 1000 puntitos entre, ¿cómo es? 1080 puntos, 1180 puntos y un daño múltiple también bastante tremendo. Un mutante que se caracterizará por tener un daño tremendo. Lo malo es la vida, pero tiene forta. Así que chicos, les recuerdo que en el canal más pronto que tarde tendrán el video análisis para que sepan si vale la pena o no este mutante mensual que promete bastante. Así que cuidadito. Luego tenemos este paquete de horrores que tendrá un precio de 2.840 $. Este paquete te contiene el Acarius, el Orax y el Necroparásito. No vale la pena chicos porque el único fuerte allí es el Necroparásito y como hemos visto antes vendrá créditos esta semana. Bueno amigos, luego está esta oferta de oro que sinceramente ninguno de estos vale la pena, así que haré un repaso rápido. No vale la pena ninguno, mucho dinero para muy poco oro. Luego tenemos más paquetes de oro, pero ahora con fichas reto. También chicos, lo mismo que lo anterior. Mucho dinero para tal poca cantidad de oro. Y además las fichas reto ya saben que son bastante free to play actualmente. Y aquí tenemos lo que es el próximo experiment confirmado chicos. El Fight Club Necro Only. Donde ahí como ven, recompensa exclusiva, el Guardiana. Y bueno, ahí mismo estarán viendo de hecho todas las recompensas de este pisito. Así que para que no se lo pierdan. Les recuerdo que el experiment más adelante veremos si tiene fecha. Y no se preocupen. Ahora, aquí es donde tenemos la cronología, donde veremos las fechas de todo lo que acabamos de ver. Claro que sí. Día sábado, el Apophis con las ofertas de megas ofertas de oro, supuestamente mega ofertas. Día domingo, el Malvatron con el paquete especial de respuesta. Día lunes, el Maujac con el regreso del Hijo de la Tormenta y el paquete Policías, Cyber Policías. Día martes, el Amo de las Llaves con la oferta de créditos y el paquete de dioses. Día miércoles 11 llegará el Necroparásito con la caja Coloso Pies de Barro. Y ojito que para el día jueves 12 de octubre es cuando llegará el nuevo mutante mensual Scaramouche. Así que ahí lo están viendo. También ese mismo día jueves el Rey Sin Nombre y lo que es la caja de orbes. Y también las ofertas de oro de dinero real con fichas reto. Y el día viernes para finalizar el Magic Sun con el paquete de horrores y las estrellitas de oro. Así que bueno amigos, de verdad espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Ya saben que siempre me dedico a darles mis mayores consejos para que sepan en qué gastar sus recursos, su oro, sus créditos. Y bueno, una semana que está muy pero que muy cargada. Tenemos el nuevo mutante mensual, el orbe especial de respuesta básico, los mutantes diarios para hornos y para bingo. De verdad que está grandioso en cuanto a ello. Un montón de paquetes que no valen mucho la pena. La caja de Coloso Pie de Barro que no está nada mal para iniciar en el videojuego. Y el regreso del Hijo de la Tormenta que viene muy bien para cuentas de nivel bajo y para cuentas de nivel
intermedio. Así que bueno amigos, no olviden dejar ese poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita porque muy pronto tendrán pues el video análisis jugando con el nuevo mutante y pues cuando salga pues lo más pronto posible tendrán video platinándolo y jugando con él en el PvP para que vean si vale la pena o no. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Bird is the name, the baller did the chain, torn off for the watch, busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get taller, so he streamed me when he leave me.